Grabo ya. Ya, ahora empezó la grabación. Vale, la ayudantía de hoy tiene los mismos motivos, focos, que la ayudantía del miércoles. Yo les dejé la base de datos con la pauta al mismo tiempo en un archivo Excel que se encuentra también en la sección de ayudantías. Aquí simplemente los datos. Aquí voy a abrir al tiro la pauta. Denme un segundo. Acá están los datos y como verán, simplemente está la idea del producto, el número del producto, con el precio, con la cantidad de calorías, cantidad de nutrientes, proteína, grasa. ¿Ya? Ahora, eh, las primeras preguntas ya son bastante rápidas y ya después nos entramos a lo que es el sesgo, a lo que es la colinealidad. Y ahí voy a explicar un poco a mayor detalle de qué se trata cada cosa. La primera pregunta es simplemente plantear ya la ecuación, que eso que siempre les pedimos hacer. Y como verán, no tiene mayor complejidad, simplemente, como siempre, por ejemplo, aquí en Excel, análisis de datos, o si están en R o en Stata, simplemente transfieren la base, esta base de datos, le importan, y hacen regresión simplemente con los nombres de las variables. En Stata sería reg, precio, espacio, cantidad de calorías, espacio, cantidad de nutrientes, espacio, proteína. Ya. Ah, y ojo que les puse hasta proteína, no hasta grasa. Ya, eso es como para ir partiendo la ayudantía. Ahora, si bien lo segundo es lo mismo, interprete beta 2 beta 3 que son al final estos numeritos, digo, estos numeritos. Eh, Aquí, denme un segundo. Y ahora sí, creo que justo estaba respondiendo algo. Aquí, bueno, lo mismo, el modelo escribir el modelo haciendo la regresión, lo mismo, podés hacerlo en Stata, en R, y los coeficientes son los mismos, ¿ya? Ahora, de manera rápida, interprete beta uno beta 2 que son al final estos numeritos, y simplemente tiene cada uno su respectiva interpretación de que una unidad adicional, en este caso por cada caloría, por cada nutriente y por cada unidad de proteína. En el producto del precio, por ejemplo, acá disminuye, aquí disminuye también, aquí aumenta. Entonces el precio en pesos chilenos, porque acordarse que los datos acá están, el precio está en CLP, aumenta en este caso 1,1 pesos chilenos por cada caloría adicional, disminuye 1,6 pesos chilenos por cada nutriente adicional y por cada gramo de proteína, aquí no debería decir unidad, debería ser gramo, pero por cada gramo de proteína, vamos a cambiar los tiros, gramos de proteína, disminuye en 0,7 pesos chilenos, ¿ya? Siempre la misma interpretación, siempre es importante, es siempre básico decir la interpretación, ¿ya? Ahora, un poquito repasando lo de la semana pasada, digo, hace unas semanas atrás. ¿Cuál es el precio? Ahora lo mismo. ¿Cuál es el precio? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el incremento en el precio? Manteniendo constantes los nutrientes no cambian, pero aumentando 200 calorías y 3 gramos de proteínas en el producto. Esto simplemente, si bien, ahí, aquí les puse el modelo, ya yo no le puse la constante porque como es una constante y de los dos precios va a estar esa constante, la variación es la misma, no hay variación por ese lado. Aquí como los nutrientes son de beta 2 y X2, el beta 2 sí mantiene, pero como no hay un incremento, esto se va a cero. Ya por eso les coloqué esto simplemente para que como que supieran de dónde, por qué esto es cero. Y el resto es beta uno, lo mismo el coeficiente que sacaron anterior, por la variación de cada variable. En este caso, haciendo la formulita que está aquí arribita, no, eh, nos da que el incremento sería igual a 217,87 SLP, ¿ya? El incremento, no el precio total, ¿ya? Porque si fuera el precio total, tendría que sumarse la constante
eh, ver el punto de inicio, pero es el incremento simplemente, ya la variación. Por eso le típico que pones este triangulito para indicar la variación, ya eso mismo. También una pregunta que me hicieron en otra sede, que por ejemplo, yo le estimé aquí cero, ¿ya? Pero como yo solamente estoy calculando la versión, yo llegué y metí y listo, porque me preguntan por eso. Pero si fuera por el precio total, una chiquilla me preguntó, ya me digo, le estuve explicando que al final X2 yo le estimé cero porque no se cambia, pero no es que fuera cero, ¿ya? Simplemente que, no sé, que la pregunta te iba directo al incremento, pero por ejemplo, si el precio fuera 500 y hago este cambio, el precio al final va a ser 727,87, ¿ya? Después de este incremento, pero no es que no, pero y el precio total sería este, por ejemplo, ¿ya? Pero la variación no sería 727, po. Ese es el precio total, no la variación, ¿ya? Y eso se debe a que aquí está metido la constante también, está metido la constante y también están metidos los nutrientes, ¿ya? Pero eso, no es que fuera cero. Yo para que entiendan de la variación simplemente lo puse cero, ¿ya? Créeme que estuve mucho tiempo explicando eso, por eso lo acabo de mencionar ahora, ¿ya? Habiendo dicho eso, estaba viendo si la grabación está. ¿Qué porcentaje de la variación en el precio es determinado solamente por la variable de calorías y cómo es este porcentaje ahora junto con la variable de nutrientes y proteínas? Aquí lo que le estoy preguntando simplemente es cómo es el R cuadrado en base a solamente la variable de calorías y en base a en base a las tres variables. ¿Ya? Como verán, la variabilidad de una y otra, este es solamente con calorías y este es solamente con variables nutrientes, se puede decir que cambia muy poco, demasiado poco, un 0,9%, ¿ya? Agregando dos variables, sí aumentó y sí siempre es bueno que aumente, o si no, no estaría como en juego tratar de agregar estas variables. Pero aquí no se puede tampoco decir que mejoró mucho el modelo, porque un 0,9% es bastante despreciable. No se podría decir tampoco que aumentó, digo, mejoró o empeoró el modelo. Para eso tenemos que ver otras cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas? Si bien cuando empezando el ramo, empezando la ayudantía, eh, se dijo que perfectamente podía hacer un análisis de regresión con esto y esto, ¿ya? Ahora, yo les comenté, así en la ayudantía donde yo les boté mucha información, que tenían que ver otros supuestos, si las variables entre ellas estaban relacionadas o no. Y aquí entra un poco el juego de sesgo y colinealidad, ¿ya? Al igual que la ayudantía el miércoles, de esto se trata un poco de entender la ayudantía. Ahora, para que entiendan, ¿ya? Si yo agrego variables originales, digo, lo que nosotros siempre tratamos de apuntar es tener a un menor sesgo y una menor varianza, ¿ya? Me refiero a que puedan explicar el modelo, porque por ejemplo, a un mayor sesgo, como verán, estos son los, no sé, nuestra diana donde apuntamos los datos, pero la verdad es que no, está mal enfocada, ¿ya? Aquí entra un poco el factor de la colinealidad, ¿ya? Y si yo tengo una mayor varianza de los datos, por ejemplo, es muy diferente hacer un modelo cuando todos tus datos están concentrados, hay mayor precisión, pero si hubiera una mayor varianza, al mismo tiempo también se pierde precisión. Entonces, un modelo que tenga un mayor sesgo y una mayor varianza es bastante impreciso, ¿ya? No es un modelo ajustado, no es un modelo que puedas predecir en el futuro, ¿ya? Ahora, a un mayor sesgo, digo, a una menor varianza, los datos están más concentrados, lo que hace más fácil, como por decirse así, em, con una menor varianza se puedan, como por decirlo así, se pueda predecir mejor los resultados, predecir mejor a futuro
las variables, porque por ejemplo aquí, imaginando que cada punto es un dato, aquí si yo hago un modelo de regresión, yo perfectamente estaría bastante preciso, sería bastante preciso a la hora de tratar de replicar los datos. Ahora, si bien acá está una menor varianza, la validad el modelo está explicado mejor por la validad de los datos, un mayor sesgo igualmente no está bien enfocado, no, por lo mismo, porque nosotros estamos apuntando quizá hacia lo real, hacia lo que realmente está pasando, pero cuando hay un mayor sesgo, como que el modelo se cambia de dirección, no está bien enfocado. Por eso siempre apuntamos a tener una menor sesgo y una menor varianza, la menor varianza posible. ¿Ya? Si los datos son así dispersos, no es que esté malo, pero lo ideal es que esté así. ¿Ya? Por eso también en la ayudantía del miércoles, que es la Dafne, explicó de mejor manera cómo afecta si yo agrego una variable extra o si todo lo contrario, si yo en mi modelo original, en mi modelo poblacional, falta una variable, ¿ya? Si falta una variable del modelo original, eh, va a afectar a los estimadores, va a afectar a beta uno a todo, al final a este numerito que es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo agrego una variable extra que quizás no esté relacionada con el modelo, no, agregue beta 4 por este caso, ¿ya? Nosotros sabemos que estos son calorías, estos son nutrientes, proteínas, son algo en el producto, pero si yo pusiera una variable nada que ver, que no esté muy relacionada, lo único que voy a hacer va a ser que no va a afectar a los parámetros, pero sí va a aumentar la variabilidad de los datos. ¿Ya? Porque y necesariamente mi modelo tiene que contenerlo, no es que los puedo medir, no es que el modelo oh, este dato parece que no tiene nada que ver. No, el modelo los ingresa igual. Entonces aumenta la varianza, ¿ya? Entonces, claro, no es lo ideal, no es correcto hacer eso. Pero ¿cómo sabemos si un dato es perfectamente un dato puede tener problemas de colinealidad o de sesgo? Ahora vamos a calcular el sesgo y vamos a ver eh, datos, variables que puedan tener una problema de colinealidad, por si acaso. Y colinealidad, ¿qué es? Simplemente que las variables estén fuertemente relacionadas, ¿ya? Eso entorpece un poco el, ahí eso entorpece un poco el modelo, ¿ya? Que quizás no se vea reflejado en R2, en R cuadrado, pero sí perfectamente puede estar perjudicando al modelo, ¿ya? Aunque tenga un R cuadrado muy alto, puede estar perjudicando al modelo, ¿ya? Entonces, ya. Estima el sesgo de la variable medida de calorías, ¿ya? Ahora yo estoy haciéndolo en este mismo modelo, quiero saber cómo está, si yo hiciera un modelo como este, ¿ya? Pero solamente con la variable de calorías, ya no están nutrientes ni están proteínas, ¿ya? Yo quiero ver si al final, cómo actuaría calorías, el modelo seguiría perfectamente funcional, estaría infravalorado, estaría sobreestimado, y para eso calculamos al final el sesgo, ¿ya? Si bien yo les puse de forma muy coloquial la fórmula, ¿ya? Porque creo que así se aprende mejor. La verdad es que el profe igual pasa muchas propiedades, muchas fórmulas que uno se pierde. Decir que simplemente para calcular de esta forma el sesgo, al igual que la yo el miércoles, es importante que tengan los beta 2, los beta 3, digo, de las otras variables, que serían nutrientes y proteínas, y calcular los delta de esto. Ya ahí vamos a explicar cómo se sacan los delta. Entonces, eh, nosotros hicimos un análisis de regresión, que fue el primero, que aquí es donde saqué los valores que vamos a ocupar para sacar el sesgo, ¿ya? Y los delta, al fin y al cabo, ¿qué son? Los deltas son el, es otro análisis de regresión, ¿ya? Pero esta vez tomando como eje nutrientes, o calorías. ¿Cierto que nosotros hicimos un análisis de regresión? Bueno, lo hicimos en base ¿a qué lo hicimos? A precio lo hicimos.
Pero ahora quiero análisis de reacción en base a calorías como variable independiente, digo, con variable dependiente, y le puse cantidad de nutrientes y proteínas como variable dependiente, ¿ya? Independiente, es decir, ay, siempre me trabo en decir ese tipo de cosas. Entonces, yo saqué estos valores del análisis de regresión uno y acá es donde está, acá estás. Y de esta regresión yo saqué estos dos valores, ¿ya? Estos que están acá. Así que lo que pasó, viendo esto, simplemente multiplicando este por este y este por este, salió un número de 15,8 15,8. Y si podemos, si a primera vista, ¿qué quiere decir que un sesgo sea 15,8? Que su tasa está sobrevalorada en un 15,8, ¿ya? O si fuera negativo, que el modelo está infravalorado. ¿Y qué modelo? El modelo, simplemente el modelo de I es igual a, espérate, no, mejor lo hago con las letras. Simplemente que el precio es igual a beta cero, que va a ser un número, que lo tenemos de hecho, pero no lo... más beta uno por x1, y beta uno y x1 que son, x1 son calorías, y beta uno es el coeficiente de calorías, que es solamente calorías. Es el análisis de regresión solamente con la variable calorías, ¿ya? Entonces yo lo tengo por aquí ya, sí, acá. Yo hice este análisis de regresión que aquí me muestra el número que estoy buscando, que es 1,27, ¿ya? Solo metí calorías y solo metí precio, ¿ya? Precio en función de calorías. Entonces me dio 1,2, ¿ya? Y el 1,2 sería este valorcito que está acá, 1,2 y algo, pero bueno. Este modelo está sobreestimado en una tasa del 15,82%. Eso quiere decir que agregando las otras variables, ayudan al modelo porque emplean, le quitan esa sobreestimación del modelo precio a calorías, ¿ya? Por eso estas son variables de control. Quizás no afecten tanto al R cuadrado, que es igualmente importante, pero sí ayudan al modelo porque sin esas variables, el modelo estaría estimado en una tasa del 15,8, ¿ya? Lo mismo que le decía a la Dafne, que yo no puedo llegar y restar beta uno y beta 2, ¿ya? No puedo llegar y restar este beta uno, que es 1,1, y restarle este 1,2, digo, este 1,2, restarle el 1,1, y eso es, ya el modelo está sobreestimado. No, 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 ¿ya? Es bastante importante eso, ¿ya? Calcular el sesgo siempre es bueno para saber si las variables están ayudando o no al modelo. Si este fuera, si el sesgo no fuera 15,8, y fuera un número cercano a cero, es una muy buena pregunta. Y la verdad es que es un poco indiferente, porque el modelo no está siendo ni sobreestimado ni infravalorado. Entonces quizás las variables no estén un poco de más, ¿ya? Porque si esto no hubiera dado cero, el modelo no estaría ni infravalorado ni sobreestimado, por lo que quizás estoy simplemente agregando variables que no tienen nada que ver con el modelo. Pero siempre es bueno que se pregunten aquí ya. Aquí te puedo yo pasar la forma de decir, mira, tú calculas esto, ta, 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 ta. Pero siempre trata de ver cómo tener igual lógica en las variables que tú estás ocupando para hacer un análisis de regresión. Porque si yo fuera precio, por ejemplo, y en este caso, ya, el producto tiene una cantidad de calorías tal, tiene una cantidad de nutrientes tal, una cantidad de proteínas tal, una cantidad de grasa tal, ¿ya? Tiene que ver algo con el producto, si son alimenticios, obviamente, tiene algo de lógica, pero si precio estuviera, qué sé yo, en otra variable que a su juicio no tiene mucha lógica, como por ejemplo, qué sé yo, eh, mm, eh,
color del envoltorio, o no sé, tiene una cosa, no tiene a su juicio no tiene tanta lógica. Es bueno que se pregunten eso para que puedan responder estas preguntas, para decir, no, sabéis que calculemos el sesgo, veamos qué tal. Quizá son variables de más que no deberían estar en el modelo y deberíamos despreciarlas, etcétera. ¿Ya? Eso es a simple vista. Ahora, en la pregunta 6, en la pregunta 6, yo les pregunté, ahora estima el modelo de regresión lineal agregando la variable grasa. Ahora, ¿afectó de alguna forma el modelo? Yo lo hice rápido, lo hice muy flash, pero aquí están los coeficientes del análisis de regresión que está aquí, ¿ya? Que al final deberían esto plantearlo en un modelo, en un dibujito de y es igual, ta, ta, ta. Yo no lo hice bueno, porque no quise, porque era más rápido hacer simplemente esto, porque hiciendo los dos análisis de regresión, ya acá está el otro análisis, simplemente lo que hice fue lo mismo. Precio, variable dependiente, todas estas variables como variable independiente en insertar datos. Si fueran stata, regresión, precio, espacio, cantidad de ta, ta, ta. Y nutrientes, lo mismo, pero con eso, este comando que no me lo sé de memoria del R, que es ln, creo, una ta, 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 ta. Y eso para y para sacar estos coeficientes, que lo pueden hacer como ustedes estimen conveniente. Ahora, en palabras coloquiales, el R cuadrado, el R de coeficiente de determinación aumentó, lo cual sí, aumentó en 1%, está bastante bien. Digo, está bien, no está bastante, está bien, pero ¿qué pasó ahora con el modelo? Las variables no cambiaron mucho los coeficientes, ¿ya? Pero aquí hay algo raro, porque proteína saltó de un 0,7%, de 0,7 a un menos 5,7, y eso es estrictamente muchísimo, ¿ya? Eso fue raro, eso es bastante raro. Entonces, no, por podríamos decir que aquí es un poco libre interpretación, ¿ya? El profe igual siempre lo mismo. Si le explican de dónde, cómo creen las cosas, eh, generalmente los pone bueno. Aquí yo puse que no podría mejorar o empeorar el modelo. Podrían haber dicho también mejorar el modelo solamente en un 1% en LR cuadrado, pero se ve una preocupante alteración de la variable de proteínas, posible colinealidad, ¿ya? Colinealidad es que, claro, que las variables explicativas estén relacionadas, por lo que, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Ya? Y a eso va la siguiente pregunta, que simplemente es utilizando la herramienta BIF. ¿Qué variables explicativas se encuentran con posibles problemas de colinealidad? ¿Ya? Aquí pudieron haber hecho el BIF a todos para ver cuáles están fuertemente relacionadas. Y lo mismo que les dijo la Dafne. Digo, ella dijo, por ejemplo, que siempre hay que investigar, y la verdad es que yo cuando veo que hice una ley de regresión en dos variables explicativas, por ejemplo, cantidad de nutrientes y proteínas, por ejemplo, y me dio 0,95, yo automáticamente ya digo, ah, ya, no, 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 algo no, está mal acá, no, no, no. Y lo mismo, hay que investigar, como lo decía ella, y simplemente no es mayor complejidad que hacer un análisis de regresión y entre grasa y proteína, ¿ya? Y ya me da un coeficiente de grasa tal, pero la variabilidad es de un digo, el R cuadrado es de un 0,92. Entonces, en la fórmula, para calcular esto, es simplemente 13,1, y eso es muy superior a 10. Espérate. Y ahora sí, perdónenme, ahora vuelvo a compartir pantalla. Eh, ya. Y como, ya. Entonces, como nosotros pusimos en este R cuadrado, aquí, este R cuadrado que está acá, en, en nuestra formulita,
Esto nos dio que nos dio un 13,1. Esto quiere decir que, y nosotros tenemos que comparar ese numerito con el 10, con el valor, el puntaje de corte, digámosle puntaje de corte de 10, ¿ya? Entonces, como este numerito es mayor a 10, existen problemas de colinealidad, ¿ya? Y nosotros no podemos dejar el, el problema, por decir así, no podemos ignorar esto, ¿ya? Si nos dio esto, no podemos ignorar esto. ¿Qué podemos hacer? Cambios en el modelo de regresión, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Ahí hay opciones. Pueden combinar las dos variables o pueden dejar una de las dos. ¿Y por qué se produce proteína y grasa en este caso, este problema de colinealidad? Es porque proteína, esta base de datos, yo la saqué de un ejemplo, pero cuando yo me metí a ver, buscando base de datos, grasa estaba en función de proteína. ¿Ya? Entonces, como grasa está en función de proteína, por lógica y bueno, por lo que acabamos de hacer, se desprende que tiene problemas de colinealidad. Están relacionadas, porque obviamente una está en función de la otra, una está en función de la otra, ¿ya? Eh, entonces, lo que aquí se hace es, o podemos eliminar una de las dos, la que se pueda despreciar mejor, o podemos combinarlas, ¿ya? Como yo sé que proteína está en función, grasa está en función de proteína, lo que podría hacer sería eliminar proteína, ¿ya? Quitarlo directamente, ¿ya? Y ver cómo queda el R cuadrado y con el que me deje con R cuadrado mejor. Al mismo tiempo, como proteína simplemente grasa está en función de proteína, posiblemente pueda sin dejarse grasa. Proteína creo que es un valor aleatorio que en esta base de datos que saqué y grasa simplemente está en función de proteína. Entonces, bueno, ahí se quedó. Pero eso sería, no, siempre que tienen problemas de colinealidad, ojalá hagan un análisis de regresión entre las variables, como aquí, simplemente hagan un análisis de regresión entre las dos variables. Y si el R cuadrado está muy alto, ya decir, no, 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 no. De un 0, un R cuadrado no tan alto indica que probablemente no tengan ningún problema de colinealidad, ¿ya? Pero para eso mismo es estas ayudantías, para que entiendan como el sesgo, la variabilidad de los datos. Es muy buena la trivia de la Daphne, la verdad. Trato de acoplarme a lo que hace. Ahora yo generalmente tengo ayudantías de la misma semana que la Antonia, pero como que nos desfasamos, entonces tuve que ver qué materias justamente están viendo. En la otra sede están viendo algo nada que ver con esto, entonces tenía que ponerme al día. En econometría es mucha materia de muchos tipos, así que es difícil acordarse completamente de todo. Pero estos, siempre que hagan su trabajo, por ejemplo, traten de ver esto, traten de ver si las variables efectivamente no hay ningún problema entre ellas. Porque si no, es como esta fecha, es como donde hay mayor seco, pero menor varianza. Quizá a primera vista lo vean súper bien, pero la verdad es que está muy secado, o todo lo o le apunten bien a lo tenga un menor sesgo, pero hay mucha varianza en los datos. Hay datos, hay variables que están de más en el modelo, etcétera. Ya, al final nosotros lo que buscamos en econometría es hacer un pronosticar con un modelo y que no hayan variables de más, no hayan variables de menos, que la variabilidad de los datos sea la menor posible, que no esté sesgado el modelo y que al final eso nos sirve más adelante para hacer los respectivos pronósticos de todo lo que queramos. Esto ya está subido en el aula por cualquier caso y como solamente digo, tenemos, bueno, un invitado en la ayudantía. Ahí espero que alguien, si alguien le puede ver de una manera muy flash esta ayudantía, la voy a subir en YouTube seguramente esta misma tarde. Así que los que estén viendo este video y a la invitada especial, muchas gracias por su presencia. Voy a cortar de grabar.